¿Lázaro Hernández? ¿Estás segura? Sí, completamente. Pero ¿por qué te sorprende tanto? ¿Conoces al papá de Mónica? Sé que Yesenia y Mónica son muy amigas. Las vi muy juntas el día del juicio contra Emiliano. Pero... entonces Lázaro me imagino que también es muy cercano a Yesenia. A ver, Braulio, ya me estás poniendo nerviosa con tanta preguntadera. ¿Qué te traes contra esa gente? Te lo explicaré todo, pero a su debido momento. Ahora necesito que me hagas otro favor. No, yo ya te dije que no quiero que le hagan daño a Mónica. Y yo te expliqué que nadie va a lastimarla. Lo único que te pido es otro favor, pero es muy importante. Necesito ver a Lázaro Hernández con mis propios ojos. Estoy bien. Fue una torpeza nomás. No, papá. No fue solamente una torpeza, ¿eh? A ver, no podías agarrar la jarra del jugo, por eso tiraste el vaso, hombre. Era como si no pudieras ver bien. Pues cosas de la edad, mijita. Todo por servir se acaba, hasta la vista. No. ¿Ando achacoso o no, Yesenia? Sí. La verdad es que todos vamos para allá. Pero sí habías de checarte la vista, Lázaro, ¿eh? Ey, jefe. Es que vete, no estás bien. La mano de Yesenia ni siquiera ya estaba ahí. Es que ya no déjalo, ve. está atarantado nomás, ya, déjalo. No me traten como un viejo inútil, que ya tengo bastante con la silla de ruedas. Si no quieres que te lleve al hospital, pues entonces el hospital va a venir a ti, ¿eh? Le voy a hablar a Adolfo. Quiero un arma corta, calibre 22 de preferencia. Y aquí traigo toda la documentación requerida. Aquí tiene el CURP, comprobante de domicilio y todo lo demás. ¿Me llena esta solicitud, por favor? Ya descargué el formato y lo llené. Ahí escribí los motivos por los que necesito el arma. Sé que debo mantenerla dentro de mi casa y esperar de 2 a 3 semanas por el permiso. ¿Me puede firmar aquí? Por favor, Jimena, no te hagas de rogar. Necesito comprobar algo en relación con Lázaro Hernández. Mira, yo no sé tú qué te traes en contra de ese señor, pero yo no puedo permitir que pase algo tan grave otra vez. Además, es que si Saúl se entera que yo tengo... A mí no me contigo... importa lo que opine Saúl. No, pero a mí sí. Y no te voy a llevar a la vecindad para que veas a don Lázaro. No tiene que ser dentro de la vecindad. Puedes usar cualquier excusa para hacerlos salir y yo los veo en la calle, nada más. No, es que yo no confío en tus intenciones de sacar a don Lázaro del país para pagarle su tratamiento y que se lleve a Mónica. Braulio, la última vez que confié en ti, don Jaime terminó muerto. Necesito que me hagas este favor, Jimena. Es muy importante, mucho más de lo que imaginas. Estela, quiero que coordines muy bien el evento benéfico de mañana. Y recuerda que las personas invitadas son sencillas en su mayoría. Gente que ha dedicado su vida a ayudar a los demás. Así que nada de excesos. Todo de buen gusto, pero modesto. Sí, doña, no se preocupe. Ya lo hemos hecho antes. Justamente porque ya lo has hecho antes. Es que no quiero volver a escuchar comentarios como cuando una persona dijo que con lo que costaba el centro de mesa se podía dar de comer a una docena de niños huérfanos. Sí, doña, lo recuerdo. No volverá a ocurrir. Eso espero, porque son esas las incoherencias que no soporto. Un evento de beneficencia donde se gasta más de lo que se va a donar. Así que nada de excesos, ¿entendido? No es una cena para los accionistas de la constructora. Es lo que es. Y punto. Ahora vayan y hagan su trabajo. ¿Qué pasa con nuestro coronel? ¿Todo bien? No quedó ni el polvo, doña. ¿Y sabes algo de mi hermana y mi sobrina? Están allá afuera, pero me parece que algo anda mal entre ellas. Por primera vez en muchos años me doy la oportunidad de enamorarme de alguien y tú me tratas como si fuera un pecado. Ay, no soy mucha, mamá. Pero te metiste con el esposo de tu hermana. ¿Qué esperabas? Ya están divorciados. Ah, y cuando estaban casados y vivían en esta misma casa, ¿cómo lo hacían? ¿Felipe se pasaba a tu cuarto a mitad de la noche o...? ¡Ya! Mira, no te doy la cachetada que te mereces. Nada más porque entiendo que esto es muy difícil para ti. Pero que te quede muy claro que no te voy a volver a permitir que me ofendas de esta manera. Necesita algo, doña. Regina y mi sobrina estaban discutiendo, pero no pude escuchar lo que decían. Así que voy a ir por mi cuenta a la oficina a Matamoros, pero prefiero que sigas a mi hermana. Algo me está ocultando que tiene que ver con ella y con Isabela. Vámonos, Mar. Ándale. Espera, no puedo dejar que te vayas así, ¿no? Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Diego. Perdóname, si me callé fue precisamente por esto, porque tenía miedo de que no quisieras verme más. Pues sí, pero me imagino que sabes perfectamente lo que dijo tu amiguito, ¿no? Que yo estoy loca y que fue mi culpa.
Nunca estuve de acuerdo con nada de todo lo que pasó. ¿Y entonces por qué no declaraste en su contra si sabes perfectamente que fue su culpa, Diego? Perdón. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? No. Nada. Cada quien su vida. Yo mis tortas y tú con tus papás. Ve, pídele unos regalitos. Ándale unos juguetitos para que juegues todo el tiempo porque conmigo no vas a volver a jugar. Vámonos, Mago. Ándale. ¿Saben qué? Le voy a hablar otra vez a Adolfo para ver por dónde viene. Ahorita nos vemos. Lázaro, no tienes por qué hacerte el fuerte, ¿eh? ¿Y qué quieres que haga? Que le diga a mi hija que me voy a morir, que se va a quedar sola. Tampoco. Primero, porque no se va a quedar sola. Mónica me tiene a mí. Y segundo, porque no tiene sentido que le sigas mintiendo. Ella ya se está dando cuenta. Ella está sufriendo por mí. Sí, y es normal que se preocupe porque tú eres el mejor papá del mundo. Con todo ese esfuerzo que has hecho, a pesar de andar en una silla de ruedas y con todos los impedimentos, tú has sido su padre y su madre. Nunca la has abandonado. Pero la voy a abandonar. Irse antes que los hijos, pues es ley de vida. Ahorita o dentro de unos años, no sé, en algún momento, pero así es. No quiero que sienta lástima. Me estoy quedando ciego. Pero todavía no estás completamente ciego. Te quedan todavía muchas cosas por ver, Lázaro. Y yo no me voy a encargar de que seas muy feliz. No tienes que cargar con este peso. No es tu responsabilidad. Lo hago porque te quiero, Lázaro. Porque nunca he sentido algo tan bonito, tan puro, tan real. Yo nunca te voy a dejar. Jamás. Es que si tú le quieres pagar el tratamiento a don Lázaro, no tienes por qué verlo. Basta que veas a Mónica y le ofrezcas el dinero a ella. Yo no te puedo explicar eso ahora, Jimena. Lo importante es que puedo alejar a esa muchacha de Saúl, igual que lo estoy haciendo con Altagracia. Por favor, Saúl no va a regresar conmigo. Yo ya perdí todas las esperanzas. No digas eso. Tú eres como yo, Jimena, somos iguales. No nos rendimos. Si de verdad quieres estar con él, puedes tenerlo. Yo te voy a ayudar. Yo no quiero más muertes, Pablo. Y sigue con la canción. Ya te he dicho 1000 veces que no sé cómo murió Jaime Aguirre. Yo tampoco quería que eso pasara, pero ahora no habrá riesgos. Lo único que quiero es ver a Lázaro Hernández, nada más. ¿Puedes ayudarme con eso, sí o no? Vine lo más rápido que pude. Gracias, Adolfo, en serio. Oye, ¿de quién es esta casa, ¿Y tu papá dónde está? Mi jefe está allá adentro, en la recámara. Y bueno, pues es que ya no tuve tiempo de contarte, pero nos vamos a quedar aquí por un tiempo. ¿En serio? ¿Entonces ya no se van a regresar a Tamaulipas? No, por el momento no. Pero por favor, necesito que veas a mi papá. Está muy mal. Claro. Te sigo. Jefe. Toma asiento, por favor. Gracias, señor. Dígame, para que sea bueno. Mira, para el favor que necesito pude haber llamado a cualquiera de tus superiores, pero preferí buscarte a ti. ¿Sabes por qué? Porque eres de mi confianza, por lo que hiciste por mi hijo. ¿Qué tienes? Te noto un poco nervioso. No, nada. Es que tuve un problemita, pero nada, hay que preocuparse, señor. No se preocupe. ¿Seguro? Sí. Mira, si me sigues apoyando, yo puedo hacer que te den otro ascenso. Y después otro. Y luego otro. Es más, podría apoyarte para que llegues en algún momento a ser el secretario de Seguridad Pública. ¿Mí? Sí. ¿Por qué no? Digo, ya sé que no tienes la preparación adecuada, pero los medios tienen la capacidad de crear reputaciones de la nada y poner a gente incompetente en cualquier puesto. Digo, pasó con un regente de la ciudad, ¿no? Aun cuando su única formación fue policial, ve hasta dónde llegó. Y yo lo mismo puedo hacer por ti. Pues, la verdad, licenciado, se escucha pues bien padre, ¿no? Pero dígame, ¿qué le puedo ayudar? Mira, hay una mujer policía que viene de Veracruz. Se llama Karen Velarde. ¿Sí la ubicas?
Sí, la conozco. Es la que acompañó a Saúl Aguirre a hacer la declaración de la muerte de su padre, ¿no? Exacto. Mira, Gabino, yo necesito que esa mujer se regrese de nuevo a su tierra. Aquí no tiene jurisdicción. Y por nada del mundo la quiero cerca de Saúl Aguirre. No se preocupe. Yo sé que el señor Llamas está muy ocupado, entonces no tengo problema en esperar. Ok, perfecto. Con permiso. No me dan los resultados de la prueba de embarazo hasta dentro de 2 horas. De veras, discúlpame si te vine a dar lata. Lo que pasa es que no me atrevo a ir al despacho. Ay, amiga, más bien discúlpame tú a mí que no te puedo dar toda mi atención, pero es que estoy preparando la emisión del noticiero. ¿En qué lees con tanta atención? Ay, una noticia. Un escándalo que está a punto de explotar, Valeria. ¿Quiénes son ellos? Son jóvenes, hijos de gente muy influyente. Se hacen llamar los Tigers de Valle de Bravo. ¿Los Tigers como tigres? Exacto. Son unos tigres, unos criminales, unos depredadores, Valeria. Cada día hay más bandas de jóvenes que abusan a mujeres pobres y luego las asesinan. No se preocupe, licenciado. Yo me voy a encargar de esa vieja para que no le quede de otra más que regresarse a Veracruz. Esto es un adelanto nada más. El verdadero pago llega con el tiempo y va a ser con los ascensos que te prometí. Gabino, a ti te pasa algo y yo necesito saberlo. A ver, si voy a apostar por ti, necesito que te mantengas limpio, ¿eh? No quiero sorpresas. Así que mejor dime cuál fue ese problema que tuviste ayer. ¿Qué? ¿Atacaste a alguien más? ¿Como aquel doctor que golpeaste por celos? No, esta vez fue peor, señor. ¿Sí? Ataqué a la mujer de la que estoy enamorado. A Mónica, me metí a su casa y... A ver. ¿Mónica, la vendedora de tortas? ¿La misma que te pedí que corrieras de la constructora? ¿Qué opciones tengo, Adolfo? Mira, Lázaro, cuando te descubrimos la hernia cerebral, ni el drenaje ni la extirpación craneal eran opciones. Por eso optamos por el medicamento. Me los he estado tomando. Yo sé. Y aunque aún existan algunos síntomas, estoy seguro que se ha desinflamado bastante el cerebro. Ahora lo que hay que hacer es tomar nuevos medicamentos, pasar un nuevo procedimiento. Hay que intentarlo todo. ¿Me vas a abrir la cabeza? Eso sería operarme y que mi hija tenga más gastos. Y ni con eso voy a salvarme. Mira, Lázaro, con el drenaje vamos a evitar que la presión haga que pierdas lucidez mental. Voy a volverme loco. ¿Afecta tu juicio? ¿Sí? Yo solo quisiera morirme cuando me toque, Adolfo. Sin darle más problemas a mi hija. Soy tu médico. No voy a dejarte morir ni aunque me lo pidas. Yo tengo que hacer hasta lo imposible por salvarte. Y si eso me lleva a hablar con Mónica, yo lo haré. Vamos a ver qué tienes, Danielito. Arrestan al coronel Alejandro Céspedes por vínculos con el narcotráfico. El coronel Alejandro Céspedes en espera de un juicio militar. Bien. Karen. Dime qué está haciendo mi hermana. Otra vez se negó a que se la llevara su chofer, doña. Pero aquí la vengo siguiendo con cuidado. Felipe, tuve una discusión horrible con Isabela. Traté de explicarle lo nuestro, pero no me quiso escuchar. A ver, tranquila, mi amor, maneja con cuidado. Mira, ella lo va a entender. No te preocupes, no te desesperes. Simplemente dale un poco de tiempo, ¿ok?
Iba a salir, pero te espero. No me muevo de aquí hasta que llegues. No la pierdas de vista. Cuando llegue a donde va, avísame. Sea lo que sea, quiero aparecerme en persona y sorprenderla.